Una vez ayudaron a un ser humano. Fue un momento tranquilo. Un momento en una vieja guerra en algún lugar de los límites del espacio conocido donde a los imperios no les importaba mirar. El planeta no tenía valor real, ni minerales raros, ni posición estratégica, solo llanuras áridas. Y un sol agonizante. Pero fue aquí, en una mina olvidada, donde ocurrió. Colonia llamada Drell 9 que una sola. Terran fue salvado por una especie desconocida. Ya no lo recuerda. El Bellari, pequeño, como un pájaro, demasiado blando para la guerra, demasiado gentil. Por la diplomacia, pero amable. Profundamente, ingenuamente amable. El humano era el capitán. Eli Mercer, un joven explorador terrano cuyo el barco había sido destrozado por los piratas. Él salió arrastrándose de los escombros medio muerto, pulmones desgarrados por la exposición al vacío y la piel, quemado por salpicaduras de refrigerante. El Bellari lo encontraron inconsciente cerca de ellos. Canales de riego. Podrían haber. Lo abandoné. Debería haberlo hecho. Ayudar a un ser humano en aquel entonces significaba pintar una diana en la espalda. El Terrano. La República no era querida en la galaxia. Fue temido, incomprendido, juzgado erróneamente. Pero los Bellari cuidaron de Eli hasta que se recuperó. No solo su cuerpo, pero también su espíritu. Se alimentaron. Frutas extrañas que le hicieron la lengua entumecerse. Le enseñó canciones en lugar de discursos, que se siente junto a su llama. Cristales por la noche, y escuchó él. Silencio sin llenarlo con preguntas. Durante 6 meses lo retuvieron. A salvo. Entonces, un día, sin pedirlo, a cambio de cualquier cosa, le dieron un transbordador en funcionamiento que habían reconstruido a partir de. Recuperó restos de barcos naufragados. Prometió que lo pagaría. Ellos lo juraron bajo el cielo agrietado del 9. Pasaron los años. La galaxia olvidó. Los Bellari existían. Incluso Eli lo creía. Quizás se habían marchado o habían sido aniquilados. Después de todo, su planeta nunca apareció en cualquiera de las principales rutas comerciales. Y el ejército terrano ya había tenido suficiente conflictos que ahogarían una docena de vidas. Pero Eli nunca lo olvidó del todo. No cuando él ascendió en las filas de la República. No, cuando se retiró del servicio. Ni siquiera cuando la guerra casi destruyó la Tierra. Así que cuando llegó la señal, pero nadie la creyó. Primero, una frecuencia que no se usaba desde hace décadas. Un código de socorro terrano antiguo modificado. Ligeramente con una inflexión muy marcada. Súplica, no orden. Una sola frase. Los que ayudaron son. Ahora necesitado. Sin coordenadas. Sin amenaza. Una simple llamada. Se extendió como la pólvora. A través de las flotas terranas. Algunos pensaron. Fue una broma, otros una trampa. Pero cuando Eli Mercer, ahora almirante Mercer de la antigua flota de reserva se encontraba en Barnett. Cámaras huecas y tocó la llamada. De nuevo, reinó un silencio que nadie se atrevía a imponer. Para interrumpir. No dio ningún discurso. No pidió voluntarios. Él simplemente miró la pantalla y dijo: sé dónde están. Lo recuerdo. Noche en 3 sectores, inactivos. Las naves terrícolas volvieron a la vida. Capitanes de permiso a contrabandistas con viejos. Sangre naval en sus venas. El mensaje. Los alcanzaron. No respondieron con palabras. Respondieron desacoplándose. No vinieron por motivos políticos. No. Por la gloria, pero porque hace años. En un planeta polvoriento que no importaba. La bondad se brindó sin precio. Y. Ahora la deuda era exigida, no por los propios Bari, pero por el destino o honor, o algo más profundo, no un alienígena. Las especies podrían llegar a comprenderlo del todo. En 36 horas, la República perdió niños, capitanes errantes,
pícaros. Las unidades, los Warhawks retirados, lo tenían todo listo. Rumbo a un sistema estelar que nadie tenía. Se ha hablado de ello durante más de 20 años. Y cada capitán terrano que alguna vez lo hubiera hecho. Al oír el nombre Drell 9, respondió. Comenzó como un zumbido, un silencio bajo. Vibración bajo las cubiertas de cada nave terrana se dirige al taladro 9. No. Mecánicas, no de los motores o reactores. Era algo completamente distinto. Algo más profundo, una especie de algo compartido. Pulso, ese tipo de sensación que tienen los soldados. Antes de una batalla. La calma antes de la tormenta cuando el aire sabe a metal y tus instintos te susurran que algo. Lo viejo está a punto de escribirse con sangre. Pero, esto no fue simplemente otro llamado a la guerra. Era algo personal. Para el almirante Eli Mercer. El zumbido comenzó en sus huesos. Se sentó en la silla de mando del Resolute, el último. Acorazado en funcionamiento del asedio de Borta Prime, ahora despojada de su pintura. Y volando sin ninguna república oficial. Pancarta. A su alrededor había gente que no hicieron preguntas. Veteranos, fantasmas. Personas que habían servido con él antes. Que no necesitaban órdenes. Solo necesitaban dirección. Cuando llega el taladro 9, preguntó Elisín, mirando hacia arriba. Su exoesqueleto, un aparato semicibernético. Una mujer llamada Juno Cail respondió, 16 horas. Estamos en silencio. Sin notificaciones. No hay escaneos activos, pero no estamos solos. Eli asintió lentamente. Ya lo sabía. Más. Los barcos se habían sumado a la ruta. Desde mercenarios a planetas olvidados. Milicias, incluso algunos cruceros piratas. Pintados de negro sin identificaciones visibles. Acompañándonos. Ni por botín, ni siquiera por reputación. Estaban allí por la misma razón que él. El Beller había salvado a uno de los suyos. Una vez. Y los humanos, con toda su violencia y caos, tenía larga memoria de cuando llegaron a las muertes, e incluso a los ánimos más exaltados. Cuando alguien se atrevió a dañar a aquellos que les ofreció amabilidad. De vuelta en Drell 9. El cielo ardía. El Bellari había. Nunca entendieron la guerra. Sus barcos eran ceremoniales, con forma de pétalos y de colores como atardeceres. Sus armas eran herramientas defensivas, aturdidores, disruptores. Nada fatal. Creían en redirección, no destrucción. Pero ahora, contra el ataque despiadado de su dominio central, sus filosofías se convierten en lápidas. El núcleo no se parecía en nada a los humanos. Reptiliano, con mentalidad de colmena, obsesionado con obediencia y sumisión. Su imperio ya había absorbido 17 sistemas en él. Los últimos 6 meses. Nadie sabía por qué estaban en el ejercicio 9. No tenía ningún valor táctico. Sin recursos. No tenía sentido hasta encontraron la bóveda enterrada bajo la antiguas llanuras donde Eli Mercer una vez yacía moribundo. La bóveda era algo que Bellari había protegido durante siglos. No porque fuera poderoso, sino porque no lo entendieron del todo. Tecnología antigua, tal vez, o un vestigio de una de las primeras civilizaciones desaparecidas. Fuera lo que fuese, se iluminó cuando el núcleo estuvo cerca, y eso bastó para condenarlo. El planeta. El Bey había enviado él. Llamada justo antes de que sus comunicaciones fueran atascado. Un solo mensaje, una sola esperanza. Y en esa luz agonizante, el Elder Rizan, último orador del Consejo de Bellari, se encontraba entre las ruinas del Harmony Hall, observando cómo el cielo se fracturaba con fuego. Él susurró, por favor, que lo recuerden. Lo recordaban. Un barco tras otro llegaba. Fuera del espacio de deslizamiento en órbita alta, silencioso. Y negro. Sin formación,
sin estandarte, solo. Presencia. El Resolute llegó primero, su envejecimiento. Casco zumbando con condensadores de escudo y cañones de doble bobina calentando para el primero. Tiempo en años. Detrás de ella venía el Gris. Viuda, un antiguo barco de contrabandistas capitaneado por una mujer que una vez había sido rescatada por Mercer durante el levantamiento del sindicato. Luego llegó el perro sediento, el fuego de Némesis. Vientos de terror, nombres antiguos, dientes nuevos. En el vacío sobre Drell 9, el harapiento grupo. Flota reunida y cada capitán, cada tripulación, hasta el último humano a bordo lo sabían. No estaban allí para negociar. Estaban allí para responder a una amabilidad. Juno Cail examinó la táctica. Junta, contando 32 naves, todas terranas, ni una. Firma única de la Armada de la República, sin apoyo oficial. Eli sonrió con sorna. Habría arruinado él. Poesía. Juno no se rió. El núcleo se ha apoderado de él. Posiciones terrestres en todo el norte. Hemisferio. Hay refugios civiles. Todavía resisten en el sur. La mayor parte de las defensas orbitales ya han sido destruidas. Tenemos minutos, quizá menos, antes. El aviso principal es que estamos aquí. Eli se puso de pie. Arriba. Su voz era tranquila, casi suave. Entonces nosotros. Golpeó primero. No se molestaron en usar las comunicaciones. No. Ultimátums, nada de diplomacia. Terran tenía. Aprendí hace mucho tiempo que algunos enemigos no. Respeto a las palabras. El núcleo solo lo entendió. Sumisión y dolor. Y la humanidad no era construido para someterse. Resolute disparó. Primer disparo. Un proyectil de tungsteno, de 2 metros de ancho. Viajando a una fracción de la velocidad de la luz. Destrozó la fragata de mando central en órbita como si fuera de papel. Sin explosión. Un simple silencio seguido de una onda de la luz, como la atmósfera y la carne, se volvió ligera. Niebla. Esa era la señal. El terrano. La flota cobró vida rugiendo como una vieja bestia. Recordando cómo matar. Cañones antiaéreos. Iluminó el cielo. Los cañones de bobina dispararon en ritmo. Las cápsulas de embarque se lanzaban como misiles en agujeros enemigos. Buques con agujeros remendados y tecnología casera bailaban entre rayos de plasma como si hubieran nacido. Para ello, ninguna formación perfecta, ninguna elegancia. Tácticas, simplemente una guerra brutal y repugnante, exactamente como les gustaba a los humanos. En el suelo, los refugios de Bellari temblaron. Niños, gritaron, los ancianos se acurrucaron y a través de el caos, un joven Bellari llamado Lynch pegó la oreja a la pared del refugio. Ella, escuché algo. No el agudo. Vino de drones centrales, pero algo diferente. Grave, potente, rítmico. Entonces, llegó. El cielo se abrió con truenos. Las cápsulas de descenso se estrellaron contra la corteza. Terran había aterrizado. En el sur, valle, escuadrones de soldados blindados. Salieron de sus cápsulas en llamas. Fusiles. Brillando, con las viseras bajadas. Se movían como fantasmas, formaciones cerradas. Sin desperdicio. Movimiento, sin piedad. Él y Mercer estaba entre ellos, las botas golpeando el suelo por él. Por primera vez en décadas. Su pulso, golpeado, su visión se nubló ligeramente. Con la edad y la adrenalina. Pero cuando vio el antiguo sistema de riego de Bey. Torre a lo lejos, aún en pie. Durante la guerra, algo se aferró a su pecho. Recuerdos, rostros, risas de luz de fuego. No habló, solo. Señaló hacia adelante. El avance humano comenzó. Juno Cail era en la segunda ola de ataques coordinados. Desde la órbita. Las fuerzas principales intentan replegarse. Hacia la bóveda, informó.
Saben que estamos aquí para ello. La voz de Ellie se oyó. A través de las comunicaciones. Entonces los detenemos. Él. Hizo una pausa y luego añadió algo que solo ella lo entendería. Sin piedad. Esa no era una orden estratégica. Era personal. No estaban allí por medallas. No estaban allí para reclamar la bóveda ni estudiarlo o incluso protegerlo. Ellos lo eran. Aquí porque hace mucho tiempo, la gente, con alas y canciones, había salvado a un humano. Cuando nadie más lo haría. Y ahora esos. Las mismas personas estaban siendo exterminadas. La humanidad no olvidó ese tipo de cosas. Deudas. No cuando había sangre en juego. La batalla duró 8 horas. 8 horas de brutalidad, caos y fuego. Caída del núcleo. Los barcos caían del cielo como si ardieran. Insectos. Los escuadrones terrestres terranos se empujaron. A través de líneas de crestas, búnkeres y túneles. Drones chocaron en el aire. La tierra misma se agrietó por el calor. Y cuando terminó, Varys salió de sus refugios y vieron algo que, al principio no lo entendí. Silencio. El núcleo había desaparecido. El humo se elevaba desde allí. Las ruinas. Cadáveres esparcidos por el suelo. Y en medio de los escombros estaban los humanos, ensangrentados, maltrechos, pero de pie. No con banderas ni victoria. Aplausos. Silencio total. Lynch se acercó a uno de ellos. Ellie. El propio Mercer. Ella no lo reconoció. Él. No al principio. Parecía mayor. Con más dificultad, pero luego se quitó el casco. Y sus ojos se suavizaron al verla. Alas. Estás a salvo, susurró. Lynch. No sabía qué decir. Su voz tembló. ¿Regresaste? Ellie asintió. Por supuesto que sí. Detrás. Finalmente, el sol volvió a salir sobre ellos. Ejercicio 9. Los fuegos se habían atenuado. La bóveda estaba a salvo. Los Bellari vivían, y los Terran no esperaron a que les dieran las gracias. No erigió estatuas, no pidió historias por escribir. Simplemente abordaron sus barcos y partieron. Uno por uno. Uno, desvaneciéndose en el vacío, dejando. Detrás solo hay susurros y un mensaje, que resonó a través de las canciones de Viari para siglos venideros. Recordaban el viaje de regreso a. El espacio se sentía más pesado que el descenso. La batalla se ganó. Sí, el núcleo había sido. Fue arrojado fuera del planeta. La bóveda estaba a salvo. Los Bellari seguían vivos, pero ninguno de los Terran sonrió. No hubo vítores, ni celebración en sus filas. Porque los humanos no vinieron por la gloria. Vinieron por una deuda. Y ahora que la deuda se pagó con sangre, el silencio reinaba. Donde debería haber estado la alegría. Almirante Ellie. Mercer estaba sentado en la enfermería de campaña del resuelto, mirando fijamente un largo desgarro en su placas de armadura. Le recorrían las costillas. Hasta el muslo. Un roce de plasma. No profundo, no mortal, pero suficiente para recordar. Ya no era tan rápido como antes. Frente a él, Juno Cail se apoyó. Contra el mamparo, casco quitado, calle con hollín y sangre. Según los informes. 207 muertos confirmados, murmuró, escaneando su tableta. Principalmente desde la fuego de Viuda Gris y Némesis. Tierra. Pérdidas 23. Todos los voluntarios, todos los ancianos. Escuela. Ellie no habló al principio. Él se limitó a mirar sus propias manos, temblando. Un poco. Sangre debajo de las uñas. Finalmente, dijo. Debería haber sido más. Juno frunció el ceño. Te estás culpando otra vez. No, yo soy. Dijeron que tuvimos suerte. Ella suspiró y se deslizó a su lado. La enfermería estaba tranquila, salvo por zumbido lejano de los sistemas de refrigeración. Afuera,
Podían ver la curva del taladro 9. Contra las estrellas, aún con cicatrices. Pero. Respiración. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer? Preguntó ella. Preguntó. Ellie miró hacia allí. ¿Salvamos aún gente? Ella asintió. ¿Y ahora? Él. Vaciló. Ahora desaparecemos de nuevo. Justo. Como siempre. Pero no todos estaban preparados. Desaparecer. De vuelta en Drell 9. Los Bellari estaban congregándose, no por miedo, sino por reverencia. Sus mayores susurraban que este momento pasarían a la leyenda, esas canciones. Se escribirá sobre el día del cielo en llamas. Los niños nacidos bajo este mismo sol llevan nombres como Mercer, Cail y Tierra, pero entre los Beller más jóvenes, aquellos que se habían acurrucado en los refugios, escuchando al sonido de la humanidad rugiendo hacia abajo. Desde los cielos, algo nuevo fue. Conmovedor. Curiosidad. Admiración, incluso anhelo. Lynch, aún envuelto en manchas de humo. Vendas, estaba de pie con el anciano Ren cerca de ruinas del Salón de la Armonía. ¿Han desaparecido?, preguntó en voz baja. Ran asintió. La mayor parte de, como el viento que pasa entre los árboles. Ruidosa, salvaje, pero nunca se queda. Ella tragó saliva con dificultad. ¿Por qué? Puso cara de tristeza. Una pequeña sonrisa. Porque no son como. Su amabilidad es intensa pero efímera. Vienen cuando se les llama, pero nunca se quedan mucho tiempo. Lynch se quedó mirando las estrellas. Deberían. Han permanecido en órbita. No todos. Los barcos aún no habían zarpado. Algunos. Se prolongó, no por orden, no a causa de deber, porque algo no se sentía bien. Terminado. Uno de esos barcos era él. Cestidog, capitaneado por Mace Drake, un expiloto de la República convertido en contrabandista rebelde. Se convirtió en algo intermedio. Él lo habría hecho. Luchó en zonas de guerra que nadie registró. Sirvió bajo ninguna bandera durante 20 años. Y llevaba suficiente culpa a cuestas como para aplastar una luna. Pero esta misión. Algo había cambiado. Se sentó solo en su cabina, una botella de algo fuerte en una mano, sus ojos apuntando a la curva azul del ejercicio 9. No he terminado, murmuró para sí mismo. Desde atrás, su artillero, un adolescente enjuto. Llamado Re, preguntó, ¿con qué? Mace no respondió al principio, simplemente tomó una. Dio un trago y luego dijo mientras corría. Parpadeó de nuevo. Eso sí que es nuevo. Mace se puso de pie, dejó caer la botella y se dirigió hacia la consola de comunicaciones. Abrió un canal seguro, uno que no rebotar a través del terreno habitual. Redes. Póngame en Mercer. En el Resolute, el puente era sinuoso. Abajo, sistemas enfriándose, tripulación rotando. Afuera, la pantalla principal mostraba al Terran. Su flota se alejaba lentamente a velocidad de teletransportación de vuelta a su vidas o lo que quedaba de ellas. Ellie. Mercer se encontraba en sus aposentos cuando sonó la llamada. Llegó. La voz era inconfundible. Tosco, de lengua áspera, alguien que pasaron más tiempo en las salas de máquinas y tiroteos que cualquier cosa parecida a política. Mace, dijo Ellie con una risita seca. No esperaba tener noticias tuyas. Espero que me llames, respondió Mace. Pero yo he estado pensando. Quizás esto no ha terminado. Ellie frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que el núcleo va a permitir esto? ¿Ir? Preguntó Mace. ¿Crees que simplemente superarlo y seguir adelante? Ellie suspiró, ya sabiendo la respuesta. No. Entonces tal vez hagamos algo que no lo he hecho antes. ¿Qué es eso? De mamá. Su voz se endureció. Quédate. La idea se extendió rápidamente. Un barco decidió. Para demorarse, luego 2, luego 4. Dentro de ese día,
12 naves terranas habían regresado a órbita sobre Drill 9, enviando cifrado. Comunicaciones de vuelta a través de la vía no oficial. Redes. No estaban bajo república. Orden. Sin sanción oficial, pero ellos tampoco se iban. Y la razón. Era sencillo. La humanidad no abandonó su amigos. Otra vez no. Ellie se puso de pie frente a su equipo del puente. A la mañana siguiente, la armadura estaba limpia, pero los ojos. Pesado. No nos vamos a retirar, dijo simplemente. La tripulación no reaccionó con vítores. Simplemente asintió porque todos ellos. Yo también había estado pensando lo mismo. Ellie continuó, esto ya no es un éxito. Y corre. Esto es un soporte. Ejercicio 9. No solo necesita ser rescatado. Necesita defender, reconstruir, proteger. ¿El núcleo? Preguntó Juno. Ellie la miró a los ojos. Desde todo lo que está en la superficie. Bellari no sabía cómo procesarlo. Durante siglos, les habían enseñado que los humanos eran peligroso, impredecible, que su fuego, aunque cálido por momentos, siempre ardía con demasiada intensidad. Y sin embargo, aquí, se iban a quedar. Instalaron balizas de comunicación, comenzaron. Coordinación de entregas de suministros médicos, enviados. Ingenieros en camino para ayudar a restablecer la energía. Cuadrículas. Incluso se desplegó una nave terrana. Purificadores de agua. Los Bey observaron todo esto con cautela. Maravilla. Y Lynch. Ella no se limitó a mirar. Ella actuó. La primera vez que subió a bordo de un nave terrana, el Némesis Fire Tuigu. Ella temblaba. El humano que la conoció. Era alto, tatuado y con brazos de acero. Cables y ojos como hielo. ¿Estás aquí para recorrer la maquinaria de guerra?, preguntó con una. Lynch sonrió con sorna y negó con la cabeza. No, quiero aprender. Alzó una ceja. ¿Aprender qué? Dio un paso al frente, con las alas desplegadas. Un poco. Todo. Y así comenzó el siguiente capítulo. No de guerra, no de venganza, sino de alianza. Lento, torpe, frágil, pero real. La República. Más tarde se enteraría del incidente. Por supuesto, habría investigaciones, audiencias, repercusiones políticas. Pero nada de eso importaba en el ejercicio 9 porque él. Personas que importaban, las que habían. Sangró, luchó y recordó. Ya han tomado su decisión. Este mundo. Ya no era solo una nota al pie. Era una símbolo. Un lugar donde se saldó una vieja deuda. Pagado y donde un nuevo futuro, tranquilo y temblando, comenzaba a echar raíces. Los días que siguieron fueron diferentes. Ya no parece una zona de guerra. Más, como la extraña calma después de una tormenta. Eso debería haber arrasado con todo. Pero no. El cielo seguía en sombra. Más oscuro. El suelo aún estaba chamuscado y agrietada en algunos lugares, pero por lo demás. Por primera vez en años, el Bari pudo caminar. Sin mirar por encima del hombro. Y los humanos se quedaron. A Lynch todavía le parecía surrealista, incluso una semana después de que se extrajeran los núcleos. Todas las mañanas salía de refugio reconstruido cerca de las llanuras del sur. Y ver la maquinaria terrana zumbando, flotando, soldando, haciendo cosas ella. La gente ni siquiera podía empezar a entender. Ella los observó construir lo que ellos llamaban un puesto de relevo avanzado, una especie de flotante torre de comunicaciones que conectaba Drill 9 a satélites terrestres ocultos en lo profundo del sistema. Ella observó a un soldado, grande, tosco, calvo, con las manos manchadas de aceite. Dale una barra de proteínas deshidratada a un niño Bellari. Y un guiño, llamándolo primer humano. Diplomacia culinaria. Y ella observaba. El almirante Eli Mercer camina con su gente.
Motivos como si aún no lo creyera. Era real. No actuaba como un comandante. Actuaba como alguien que intentaba. Para comprender su pasado. Lynch lo encontró sentado junto al mismo acequia de riego donde una vez había estado. Encontrado por su tío abuelo, el difunto anciano Bellan. El lugar había cambiado. Marcas de quemaduras. El reciente ataque aún ennegrecido. El suelo, pero algo en él todavía. Se sintió intacto. Siempre te sientas aquí, dijo suavemente. Mientras ella se acercaba a él, Ellie no se giró. Recuerdo que era más tranquilo. Ella se sentó a su lado, con las alas plegadas. Con cuidado. Fue antes de todo esto. Él. Asintí con la cabeza, sin seguir mirándola. Yo estaba. Una vez morí aquí. Apenas podía respirar. Tenía media caja torácica y 1000. Lo lamento. Y tu gente me sacó de allí. No me conocían. No podían hablar mi idioma. Pero me dieron agua, comida. Y el tiempo. Y ahora lo has devuelto. Dijo ella. Más que devolverlo. Ellie. Finalmente la miró. ¿Así es como tú? ¿Lo ves? ¿Ahora está equilibrado? Ella dudó. ¿Verdad? Volvió a apartar la mirada, con los ojos cerrados. Oscuro. Ni de lejos. Mientras los humanos permanecieron y ayudaron a reconstruir. Las tensiones comenzaron a aumentar en las estrellas. Arriba. El núcleo no había desaparecido. Ellos. Solo se había retirado temporalmente. Y no. Por elección. Y ahora, en algún lugar profundo el vacío negro de su imperio fracturado. Las minas de crías centrales servían. Dentro de una nave colmena del tamaño de una luna pequeña. El comandante Sid Cree se arrastró por él. Vías nerviosas brillantes, espasmos en la cola. Con rabia. El terrano había humillado. Ellos, peor aún, habían defendido a presas que, por encima de todo, no podía ser perdonado. Se suponía que los Bellari debían ser borrados, hechos, en una lección para todas las especies blandas, a través de los brazos espirales. Y los humanos habían roto ese mensaje. Así que ahora, el núcleo estaba preparando algo peor. No. Solo una devolución, no solo una venganza, un exterminio. De vuelta en DL9, los humanos no lo sabían. Sin embargo, algo ya estaba comenzando. Sentirse mal. La órbita era tranquila. Demasiado silencioso. Juno Cal se sentó sola en el Resolute. Centro de mando, observando el largo alcance. Escaneos que no habían cambiado en 2 días. Sin picos de estela, sin sombras de distorsión. Sin rastros de radiación, murmuró. Al otro lado de la consola, su segundo en comandante, la Tinter Grayson levantó una frente. Eso está bien. ¿Verdad? Ella negó con la cabeza. No, el núcleo no se lame las heridas. Durante tanto tiempo. Son fanáticos. No. Diplomáticos. No se reagrupan. Tomar represalias. ¿Qué estamos diciendo entonces? Exhaló. Estamos diciendo que están planeando algo grande. Pulsó algunas teclas, cambiando de comunicación. Cambió a cifrado directo y envió el código de prioridad hasta la superficie. Llegó a Ellie Mercer en cuestión de minutos. Ellie se encontraba dentro de la Harmony, que estaba a medio restaurar. Salón donde habían regresado los ancianos Beller. Para restablecer su consejo. Él no lo hizo. Ahora solo lleva puesta su armadura, una chaqueta negra, con el emblema terrano descolorido en él. Hombro y tierra en las botas. Él parecía fuera de lugar, pero de alguna manera. De confianza. Cuando sonó su notificación de tranquilidad, dio un paso. Aparte. La voz de Juno llenó el canal. Ya vienen. Se puso rígido. ¿Cómo? ¿Seguro? Demasiado seguro como para ignorarlo. No lo estamos. Detectar cualquier señal. Pero eso es todo. Punto. Se están ocultando, manteniéndose discretos. Espera. Ellie se frotó la cara con la mano. No tenemos las cifras para otro.
Un ataque como la última vez. No, pero hemos. Ya tenemos tiempo. Podemos ponernos manos a la obra. Prepararnos. Conviértelo en una fortaleza. El taladro 9 no está hecho para la guerra. Juno. Lo hacemos posible. Así comenzó el segundo. Fase. Preparación. Pero esta vez, los Bellari no observaron. Desde la banda. Se unieron. Lynch fue el primero en ofrecerse como voluntario para lo que los terranos llamaban integración de bases. Ella no entendía todos los términos. Reconocimiento avanzado, blindaje grabado, dron, enlaces ascendentes, pero comprendía la urgencia. Ella y una docena más de Beller trabajaron codo a codo con ponernos del lado de los ingenieros humanos, aprendiendo. Rápidos y adaptables. Los Bey no fueron construidos para la guerra, pero ahora lo estaban aprendiendo. De todos modos, porque no tenían otra opción. Órbita, las naves terranas que regresan. Trajeron mucho más que simples suministros. Trajeron historias. La noticia se había extendido por todas partes. Redes mercenarias, exmarina, canales, incluso foros clandestinos. La historia de Drell 9, de la muy bondad y el regreso de los terranos había encendido algo. En la diáspora humana. Llegaron más barcos. No son flotas militares, ni están limpias y relucientes. Buques de la República, pero la bandera negra. Las tripulaciones, los autónomos, los olvidados. Cargueros antiguos reacondicionados con plasma. Cañones. Barcos de desecho convertidos en arietes. Incluso algunos cyborgs. Colectivos de las lunas exteriores mostraron. Todos querían participar. No pidieron dinero. Simplemente pidieron un lugar en la fila. Y Eli se lo dio. Una semana después. El cielo finalmente gritó. Juno era la primero en verlo. 12 sombras distorsionadas. Sin identificación. Firmas. La formación es cerrada. Demasiado. Estrecho. No es carga, no es comercio. Buques principales. Al menos una docena, pero hay más detrás. A ellos. Eli estaba de pie junto a ella, con la mandíbula tensa. ¿Cómo? ¿Largo? 6 horas, tal vez menos. Son. Llegó con fuerza. Se giró hacia el comunicador. Oficial. Avise a todos los terranos. Naves. Activar defensas terrestres. Bloquear. Escudos. Hizo una pausa. Y dile al Bari. Es la hora. Lynch se paró frente a un escuadrón Bellari. Estaban asustados. Alas. Espasmos. Pies que se mueven sobre el suelo. Ella también estaba asustada. Pero no lo demostró. Hace años, dijo en voz alta. Nosotros. Salvó a un humano moribundo. Sin armas, sin la razón, simplemente amabilidad. Ella parecía alrededor. Y debido a ese único acto, todo las especies regresaron por nosotros. Ella señaló a los cielos donde los tenues resplandores de las naves terrícolas vagaban como centinelas. Ahora, es nuestro turno. No somos guerreros, pero no volveremos a ser víctimas. Sus alas se extendieron ampliamente. Luchamos a su lado. No detrás. Al lado. Y así, cuando el núcleo volvió a llegar, tiempo en mayor número con más peso, potencia de fuego, no encontraron un lugar tranquilo. Un mundo indefenso. Encontraron un muro. Órbita. Lleno de naves terranas dispares. Dispuestos de forma brutal, desigual, pero formaciones efectivas. Superficie del Pozo 9. Crepitaba con torretas ferroviarias improvisadas. Centinelas humanos dron prestados. Y escudos de energía adaptados de la antigüedad. Campos mineros. Y estar en medio de ellos. Todos, humanos y animales juntos, lado a lado. Cuando la flota principal se retiró se deformaron y abrieron fuego, esperaban colapsar. Lo que encontraron en su lugar fue resistencia. Dura, brutal, implacable.
La segunda batalla del Dr. N había comenzado. Y esta vez, la humanidad no respondía. Una llamada. Estaban protegiendo un futuro. El cielo se abrió en llamas. Todo empezó con una ondulación en las nubes. Azul por un segundo. Luego se puso rojo ampollado. La flota principal se desplegó en formación cerrada. Formación. Sin previo aviso, sin titubear. Naves colmena masivas como Kitankovered. Las lunas entraron en órbita parpadeando, flanqueadas por frigots con púas y garras de escolta con forma, como escarabajos depredadores. Llegaron rápido, y vinieron a terminar lo que ellos. Comenzó. Él y Mercer observó la táctica. Pantalla desde el puente del Resolute mientras. Inundado de marcadores rojos. Su mandíbula. Apretado. La habitación se oscureció mientras los escudos se activaban en línea. Y el reactor central de la nave gritó. Volver a la combustión completa. Todas las estaciones listas para la batalla. Juno Cal. Dijo sin levantar la vista. Defensas de la cuadrícula. Activa. Flota terrana en posición. Fuerza enemiga estimada. 35 confirmadas. Naves, posiblemente más dentro del alcance del camuflaje. Eli no respondió de inmediato. Contempló fijamente la formación. El núcleo tenía. Aportó más de lo esperado. No es un contraataque, es una erradicación. Flota. No habían venido a llevarse al Doctor 9. Vinieron a reducirlo a cenizas. Que lo hagan. Inténtalo, dijo en voz baja. Todos los barcos. Fuego. A voluntad. Estalló la batalla orbital. Como una supernova. Desde detrás de la luna. Sombra. Una barcaza lanzamisiles terrana lanzada. Una andanada de ojivas de fusión que arrasan. A través del vacío como serpientes brillantes. El fuego del contrafuego central iluminó la oscuridad en destellos verdes y blancos. Cascos de barcos. Gimió, gritó y desgarró. Némesis Fire 2 chocó de frente con una fragata de lanza central, su capitán, conduciendo directamente hacia la muerte con una sonrisa en sus labios y granadas de plasma. Cebado en la bodega de carga. Cuando explotó, y se llevó 3 barcos enemigos con. Sestidog se movía como un boxeador borracho. En una pelea callejera, errática, pero mortal. Mace Strike rugió órdenes a través de pasillos llenos de humo mientras esquivaba. Lanzas de partículas y disparos a quemarropa. Rayos de plasma a los agujeros enemigos con alegría desquiciada. Por encima de todo, Resolute ocupaba el centro. Viejo, enorme, lento, pero irrompible. Su cañón de bobina principal perforó agujeros limpios a través de la línea enemiga y su artillería antiaérea. Las torretas acribillaron al caza que se aproximaba. Enjambres como moscas en el fuego. Pero no fue así. Basta. Juno hizo una mueca al ver más puntos rojos. Apareció en la pantalla. Otra ola. Llegando. Transportadores pesados. Están en bicicleta y con refuerzos de un sistema de puerta móvil. La cara de Eli cambió. Pálido. Trajeron una puerta plegable. Portátil. A corto plazo. Lo justo para inundar el campo. ¿Cuántos? Juno se giró. Todos. Ellos. En el suelo. Los primeros temblores. Comenzó. El núcleo no solo luchó desde el cielo. Cayeron. Cápsulas del tamaño de meteoritos. Llovió a cántaros por todo el continente. Enterrándose profundamente en el suelo. Las escotillas se abrieron y liberaron una avalancha de horrores, blindados, infantería, drones de mando con forma de araña, y respiradores de toxinas que fundieron la roca. Con cada paso, el Valle del Sur, donde Lynch y el equipo acababa de terminar de instalarse. Los escudos terrestres fueron los primeros en ser alcanzados. Una cápsula se estrelló contra la cresta superior, arrojando fuego y escombros por todas partes. Lynch cayó al suelo con fuerza, con los oídos zumbando. Plumas chamuscadas. Su visión se nubló, pero se obligó a levantarse.
La primera. La oleada ya se acercaba. Infantería principal. Desbordándose por la colina, gritando en su horrible jerga de colmena. Pero esta vez, el Bey no huyó. Dispararon. Casero. Rifles fabricados a partir de planos terranos. Dispararon rayos de energía a la oscuridad. Drones. Copilotado por técnicos Bari. Sobrevoló a baja altura y agujeros quemados en la armadura quitan. Terran. Los soldados ladraban órdenes, cubriendo sus aliados más pequeños con fuego pesado. Un guerrero Bari, un joven llamado Rusco, gritó mientras placaba a un jugador clave. Un bruto del doble de su tamaño, atascando un paquete explosivo debajo de su placa pectoral. Antes de que la criatura lo aplastara bajo el agua. Su pata con garras. La explosión lo mató. 3 núcleos más, y Lynch, cubierto en sangre y cenizas, seguían disparando. En el antiguo Harmony Hall, Ellie aterrizó a través de lanzadera, rifle en mano, chaleco antibalas. Desgastado pero sólido. Tenía que ver él. Una frase para sí mismo. Almirante, dijo Lynch, saludando a pesar de el caos. Nosotros resistimos, pero ellos están presionando más fuerte cada minuto. Necesitamos apoyo aéreo. ¿Lo conseguirás?, dijo Ellie. Respondió, y mantendrás esta línea. No. Pase lo que pase. Asintió con la cabeza, con la mirada sombría. Nosotros. Lo haré. Miró a su alrededor. ¿Dónde está? Enfermo. Hiro era su mejor explorador, medio ciego. En un ojo, sarcástico, intrépido. Lynch. Amigo de toda la vida. No lo logró, dijo ella. Dijo en voz baja. Ellie bajó la cabeza. Otro nombre. Otro fantasma. Había demasiados fantasmas ya en órbita. Resolute era. Recibiendo daño. Blindaje de estribor al 42%. Juno. Chasqueó los dedos. Hemos perdido la batería dorsal 3. El Departamento de Ingeniería informa de una fuga de refrigerante en el reactor principal. Brecha en el casco en la cubierta 5. Hasta las 8. La voz de Ellie se escuchó por encima del comunicación. Tú la mantienes unida, Juno. No. Nadie más puede pilotar esa bestia. Solo tú. Ella sonrió con sorna a pesar de que las llamas lamían en las paredes. No tenía planeado. Renuncio, señor. A medida que más naves centrales llegaban a través de la puerta, Resolute se volvió hacia ellos. Dañada, lenta y furiosa. Entonces ella abrió fuego de nuevo, y otra vez, y otra vez. El Dreadnought se negó a caer. Lynch vio cómo el cielo se partía. Ella estaba cubierta, envuelta en hollín, con el brazo dislocado y los ojos rojos del humo, pero ella se mantuvo firme del cresta occidental. Ella lo vio. 3 núcleos. Cápsulas de desembarco que penetran el escudo interno y dirigiéndose hacia la bóveda. La bóveda. Aún sellado, aún incomprendido. Sigue siendo peligroso. El núcleo lo deseaba, lo necesitaba, y ella. Sabían lo que pasaría si se los llevaban. Adentro. Se volvió hacia su escuadrón, lo que quedaba de ellos. Los detuvimos aquí. Un ingeniero terrano, cojeando y cubierto. En Burns. La miró y asintió. Estamos contigo. Y así corrieron. No. Lejos, hacia el fuego. La última línea. Celebrada en la bóveda. Lynch y su equipo. Llegó segundos antes que el núcleo. Las explosiones sacudieron el suelo, enviando temblores a través de los antiguos cimientos. La primera oleada de drones centrales llegó como una marea. Pero la humanidad había enseñado a Bellari cómo mantener la línea. No lo hicieron. Simplemente fuego. Se adaptaron. Improvisaron. Lucharon con los dientes. Garras y furia terrana. En un momento dado, el comandante del núcleo rompió el barricada, imponente sobre Lynch. Ella no se inmutó.
Agarró a un terrano. Granada de pulso, quité la anilla, y lo metió a presión en la abertura de la bestia. Tórax. La explosión la lanzó hacia atrás 20. Cuando aterrizó, su audición era. Se había ido, con las costillas rotas, pero el núcleo. El comandante había muerto y la bóveda estaba a salvo. Arriba, Resolute agonizaba. El fuego lamió los paneles de control. Casco. Las brechas de seguridad parpadeaban en rojo en todas las pantallas. Juno permanecía de pie al timón, tosiendo sangre. Señor, dijo con calma. Ella es. No lo voy a lograr. La voz de Ellie se oyó. Suave. Luego le daremos un funeral. Ellos. ¿Recuerdas? Juno sonrió. Me alegro de tener. Serví con usted, almirante. Luego giró el nudo de la rasta hacia él. Puerta central. Toda la energía restante hacia la. Motores. Sin retirada. El Resolute se convirtió en un meteorito. Se estrelló contra la puerta central. Estructura a velocidad terminal. Desgarro. A través de sus bobinas, sus sistemas de energía, sus agujas. Se inició una reacción en cadena masiva. Y en un brillante destello de luz como un segundo. Sol, tanto Resolute como la puerta central. Fueron vaporizados. Miles de naves centrales. Atrapados tras él, aislados, sin salida. La situación había cambiado. La batalla duró 3 horas más. Terren y Bari lucharon juntos en él. Sangre y barro. La órbita se fue calmando lentamente mientras. El núcleo del equipo se dio cuenta de que estaban perdiendo. Y. Entonces se detuvo. Así, sin más. La última nave principal huyó. Las pocas unidades terrestres que quedaban eran perseguidos por equipos de ataque combinados. El Taladro 9 sobrevivió. Una vez más. Pero el precio fue muy alto. Ellie regresó a la superficie con quemaduras en la mitad de su cuerpo, arrastrado fuera de un transbordador. Accidente provocado por la propia Lynch. Juno Cail era desaparecido. Resolute había desaparecido. Cientos de Terran muerto. Docenas de Aeri. Pero ellos lo habían hecho juntos. Esa noche, nadie cantaban, nadie bebía, no había desfiles, no tambores, solo silencio. Ellie estaba sentado en él. Ruinas de Harmony Hall, mirando a fragmento de metal del casco del Resolute. Lynch se sentó a su lado. Ella murió por nosotros. Susurró. Murió porque ella. Creíamos que te debíamos más de uno. Pelea, respondió. Ella creía en ti. Lynch miró a él. Y ahora. Ellie se puso de pie lentamente. Ahora construimos y nosotros. Quédate. Sin deudas, solo hogar. Y por primera vez desde la guerra. Comenzó a sonreír. No porque hubieran ganado, pero porque perseveraron. La guerra había terminado. El cielo ya no ardió. La tierra ya no temblaba. Pero la paz, como todos pronto aprendieron, no era silencioso. Era pesado. Pesado de nombres. Cargado con el silencio dejado por aquellos que no regresaron. Cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Especialmente aquella que atormentaba al almirante. Ellie Mercer todas las mañanas. ¿Valió la pena? ¿Eso? El doctor Nine se puso de pie. Sí, los Bellari eran vivos. El núcleo estaba roto, humillado, y empujados a las sombras. La bóveda permaneció intacta, y humanidad, dispersa, herida, indómita. La humanidad había demostrado ser algo terrorífico y hermoso a la vez. Pero aún así, no pudo escapar de peso. El muro conmemorativo fue el primero. Lo que construyeron, no por política, no, por orgullo, por memoria. Cerca del límite de las llanuras del sur, donde se libró la última batalla, cerca de. Ahora se alzaba una larga estructura negra bajo la bóveda. Aleación de carbono de los restos del resuelto, pulido y curvado como un hoja.
No ondeaban banderas sobre ella. No. Luces, sin altavoces, solo una cosa. Nombres. Grabado profundo en la aleación con plasma. Grabado, los nombres se enrollaban en espiral a lo largo del superficie en un camino sinuoso. Humanos, Bari. Contrabandistas, soldados, granjeros, voluntarios, drones que dieron su último. Escanear. En la cima, audaz y solitaria, estaba un nombre en letra más grande. Comandante Juno. Cal Lynch visitaba el muro todos los días. No habló cuando se fue. No era necesario. A veces ella corría pasaba los dedos sobre un nombre. Un nombre que no conocía. Conocida hasta después de la batalla. Una chica, llamada Ellen, que murió defendiendo un río. Purificador. Un niño Bellari que se negó a abandonar la tienda médica incluso después de tercera oleada de drones impactó. Un piloto cyborg que estrelló su nave contra una cápsula de descenso del núcleo, mientras cantaba una antigua canción de la Tierra. La pared era larga y aún no estaba terminada. Cada mañana añadían más nombres. Ellie se encontraba de pie, mirando hacia la obra en construcción, cerca de las ruinas de Harmony Hall, que había, lo que una vez fue campo ceremonial ahora, lleno de movimiento. Drones terranos en movimiento. Cajas. Bocetos de arquitectos Bari. Diseños en la Tierra. Humanos y parecidos a pájaros. Extraterrestres discutiendo sobre sistemas de ventilación. Y fontanería en 3 idiomas. No, ya no era solo un salón. Ahora se estaba convirtiendo en algo más. Una base, un refugio, un comienzo. Lo llamaban el punto de encuentro de las brasas. No es una colonia, no es una fortaleza. Algo nuevo. Algo de ambos. Un Terran bárico fundado. Asentamiento construido no sobre la conquista, sino sobre sangre derramada en defensa. Ellie se apoyó en un. Ahora usa bastón. Su pierna nunca sanó del todo bien. Después de la última onda expansiva. Su cabello se volvieron completamente grises en apenas unas semanas. El médico dijo que el estrés causaba eso. Él no le importaba. Había visto demasiadas cosas como para que le importara. Sobre la edad. Junto a él, Mace Drake encendió un cigarro, y luego miró alrededor del campamento. Bueno, murmuró Mace, he visto cosas peores. Comienza. Ellie arqueó una ceja. ¿Cuándo? Vale, quizá no. Mace lo admitió con un gruñido. Pero me gusta. Nadie ladra. Órdenes, sin señores de la guerra, sin república. Almirantes dando discursos, gente común. Hacer que las cosas funcionen. Ellie asintió. Y eso es lo que me asusta. Mace se giró. ¿Por qué? Porque cuando las cosas. En el trabajo, siempre hay alguien que intenta interrumpir. Ellos. No se equivocaba. 3 semanas después de la batalla, mientras se realizaban las reparaciones. Estaban en curso y nuevos satélites de defensa. Estaban siendo lanzados a la órbita. La transmisión rompió el silencio. No surgió del núcleo. Surgió de la República Terrana. Un funcionario. Crucero de la Armada, TRV Justice Blade. Apareció en los límites del sistema. Casco limpio, emblema reluciente. Mantenimiento de la paz estándar de radiodifusión. Protocolos. Naves terranas y alienígenas no registradas en espacio disputado, decía el mensaje. Mantente firme. Este sistema está bajo supervisión formal. Evaluación para la integración política. Prepárese para la sesión informativa y reasimilación. Juno habría escupido sangre si lo hubiera hecho. Lo oyó. Ellie se quedó mirando fijamente al mensaje. Lynch estaba de pie junto a él en él. Nueva tienda de mando. ¿Qué significa eso? Significa que Ellie dijo. Quieren proclamarse vencedores. ¿El tuyo? Negó con la cabeza. Nuestro. Un diplomático de alto rango llegó hace 2 días. Más tarde. Un joven, refinado y astuto. Lengua, uniforme prístina,
Habla. Memorizado. Reconocemos las valientes acciones de Terran. Fuerzas y ciudadanos cooperativos de Beyer. Durante la reciente escaramuza con el núcleo, la República está preparada para extender soberanía oficial sobre el perforador 9A, proporcionar seguridad, infraestructura y representación política para todos. Supervivientes. Ellie lo miró fijamente sin parpadear. ¿Quieres decir que estás aquí para plantar una bandera y escribir la historia como quieras? El diplomático sonrió. Almirante Mercer, con respeto. Esto no es. La zona salvaje ya no existe. El orden es. Regresando. Ellie se inclinó hacia adelante, con la voz baja. Entonces. Llegas tarde. El pedido ya está aquí. A la República no le gustó eso. Dentro. Días, los agentes políticos comenzaron. Circulando. Hicieron preguntas. Papeleo. Medición de celdas de energía. Intentó comprar la lealtad de los capitanes con antiguas recompensas y de ancianos de Vie con contratos comerciales. Pero sucedió algo inesperado. No. Un poquito porque nadie olvidó quién. De hecho, sangré por esta tierra. El Beyer. Rechazó la integración sin una doble vida completa. Gobernanza. Los terranos se negaron a entregar. Sobre el control para aquellos que habían ignorado. Su llamada. Cuando llegó el núcleo por primera vez. Y Ellie se puso de pie ante un apresurado. Multitud reunida en Emberold. Voz. Silencioso, pero afilado como una cuchilla. Respondimos a una llamada, no por territorio. No por riqueza, sino por honor. Lo exigió. Si la República quiere, ven ahora y recoge los frutos. Tendrán que mirarnos a los ojos y admiten que abandonaron este mundo primero. Hizo una pausa y luego añadió, y si lo intentan, tomarlo por la fuerza, bueno, Drell 9. Recuerda, la multitud no vitoreó. Ellos simplemente permanecieron en silencio, orgullosos y unidos. Lynch, que ahora llevaba un dispositivo de traducción y armadura de pecho terrana con el emblema de Bey grabado en él, se encontró en el centro de un nuevo rol. Ella no era solo una. Ahora es una superviviente. Se estaba convirtiendo en un símbolo. La joven Bey siguió su ejemplo. Algunos incluso les afeitaron parte de las plumas. De la manera. Los soldados humanos sí lo hicieron. Se entrenaron con fusiles terranos. Reconstruyeron antiguas salas. No en templos, sino en escuelas. Enseñar tanto historia humana como historia de la viña. Una tarde, ella se sentó frente a Ellie, mientras tomaba un sorbo de una bebida amarga que él llamaba café. Fue horrible, pero ella se lo bebió de todos modos. Sonrió con sorna. Estás muy lejos de una chica que hacía repartos de agua. Ella se quedó mirando fijamente su taza. Tú también. Miró por la ventana. ¿Hacerlo? ¿Crees que dejarán que esto dure? Trajes en órbita. Estuvo callada durante mucho tiempo. Entonces, si ellos no lo hagas, nosotros las haremos. Con el paso de los meses, una pieza extraña se instaló sobre el taladro 9. No es frágil, no. Temporal, ganado. El núcleo nunca. Regresaron. Todavía no. Estaban lamiendo sus heridas. Su liderazgo. Destrozada. La República no presionó. Más difícil. La indignación pública había crecido demasiado. Ruidosos. Especialmente cuando los veteranos Terran, algunos famosos, otros olvidados, comenzaron a hablar sobre lo sucedido. Ejercicio 9. Se convirtió en un mito, una historia, un susurro entre sistemas que tal vez, solo tal vez, humanos. No eran solo destructores. Eran protectores cuando así lo decidían. Y en algún lugar muy profundo bajo la bóveda, donde la extraña tecnología todavía pulsaba débil y silencioso, Terran y Bari. Los científicos ahora trabajaban codo a codo, con cuidado y respeto, porque nadie había olvidado que todo esto comenzó. Por eso,
Porque una vez que alguien muere, el hombre había sido sacado de la tierra por gente pacífica que no le debía nada. Y ahora los de su especie habían forjado un legado hacia las estrellas, no para la conquista, sino por lealtad, por memoria, por algo más rara que la guerra, la gratitud. La bóveda estaba viva, no en el sentido que nadie. Al principio no se veía con movimiento ni luz o cualquier gran gesto cósmico. No. Las puertas se abrieron con un siseo. Ninguna figura alienígena emergió de un capullo brillante. Simplemente palpitaba débilmente como un latido del corazón debajo. La tierra siempre había palpitado, pero ahora el ruido aumentaba. El doctor Ayavos, un xenotecnólogo terrano, quien una vez había realizado ingeniería inversa, sindicato de virus informáticos para ganarse la vida, se encontraba al borde de la plataforma de acceso, en las profundidades de Drell 9, con las manos temblando. Levemente. ¿Sientes eso?, susurró. Lynch estaba de pie junto a ella, plumas, rebosante de inquietud. Sí, lleva zumbando 3 noches. Pensábamos que se trataba de actividad sísmica residual. Estrés. Ya terminé. Sí, eso es lo que yo. Ella también lo pensó. Pero ahora, se volvió hacia él. Una pantalla flota frente a ella. No es estrés. Es una señal. La bóveda está. Al despertar. Llamaron a Ellie al día siguiente. Por la mañana. El almirante no durmió bien. Ya no. Con la herida en la pierna. Estrés y sueños que habían comenzado. Me recuerda más a los recuerdos de batallas. Eso aún no había sucedido. Se apoyó en su bastón mientras entraba en la bóveda. Antecámara exterior, las paredes resplandecientes. Tenuemente con patrones geométricos cambiantes. Ya le lanzó una mirada que no le gustó. Medio emoción, mitad temor. Esto es viejo, almirante. Ancestral. Nivel precursor, tal vez incluso más antiguo. Frunció el ceño. Mayor que el primero. Civilizaciones. Creo que esto es anterior a la gravedad. Estabilización, motores de fusión, infierno. Quizás incluso se formen estrellas. Ellie se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué hace enterrado bajo un muerto? ¿Mundo minero? Miraste hacia arriba, hacia él. Techo abovedado, esperando. Lynch permaneció en silencio a un lado, ella. Mirada fija en las líneas brillantes que corrían por las paredes. No se trata solo de tecnología, dijo en voz baja. Los ancianos siempre decían que la bóveda no era el nuestro, que ni siquiera era de esto. Galaxia. Ya asintió. Eso sigue. Estos símbolos no coinciden con nada en ningún aspecto lingüístico. Archivo. No humano, no vari, ni siquiera núcleo. Pero lo extraño es que ella caminó. Nos dirigimos a la consola. Ella nos responde. No solo nuestras máquinas. Nosotros, los seres vivos. Los pulsos son diferentes cuando Lynch está cerca. Se mueven cuando hablas. Creo que sabe que estamos aquí. Ellie la miró de reojo. ¿Y qué crees que quiere? Hice una pausa. No lo sé, pero creo que sí. Recuerda haber sido traicionado. 3 noches después, se abrió la bóveda. Sin explosión, sin aumento dramático de energía, solo un leve zumbido que se profundizaba. En un estruendo. El dais central se dividió y una esfera se elevó. Desde el centro de la cámara. Levitando, girando lentamente, metálico y de aspecto vítreo, pero sin reflejar nada. A su alrededor. Pulsó una vez, y luego otra. Más fuerte cada vez. La voz de Ya resonó a través de la base ancha. Comunicaciones. Todo el personal a asegurar sus puestos. La bóveda se ha activado. Ellie y Lynch fueron los primeros en llegar. La esfera dejó de girar cuando ellos. Entró en la habitación, casi como si hubiera. Los he estado esperando. Entonces habló, no con palabras, sino con pensamientos. Ellie se quedó paralizado. El mundo a su alrededor se desvaneció.
No podía oír el zumbido de las máquinas. No podía ver las paredes. Se quedó de pie en oscuridad. Solo, pero no solo. Él sentía, visto. Y entonces la voz, enorme, fría, y, viejo más allá de toda imaginación, habló en su interior. Mente. Ustedes son los herederos, dijo con voz temblorosa. Hacia atrás, jadeando. Lynch le sujetó el brazo. Yo también lo oí, susurró ella, con voz. Temblaba. Nos hablaba a ambos. Jazz. La voz volvió a quebrarse a través de las comunicaciones. Admir, nuestro equipo está fallando. La radiación está aumentando drásticamente, pero no hay fuente. Los niveles de energía están aumentando vertiginosamente. La cosa está hablando con algo o alguien. Ellie se quedó mirando la esfera. ¿Herederos de qué? La bóveda respondió. Instantáneamente. La responsabilidad, el fracaso, el arma. Y entonces se los mostró. Recuerdos no. Las suyas. Visiones estallaron tras ellas. Ojos. Paisajes estelares alienígenas. Planetas desgarrados. Separadas por armas gravitacionales. Especies. Hecho de luz y polvo, librando una guerra en silencio. Una galaxia antes de la humanidad. Antes. Viari. Antes del tiempo tal como lo conocían. Una guerra tan vasta que hizo que el núcleo pareciera niños tirando piedras. Y en él, en medio de todo, una creación, no una arma, no exactamente, pero sí un arma de fuego. Semilla enterrada en el rincón más tranquilo de la galaxia. Destinado a esperar, destinado a observar, destinado a despertarse solo cuando las condiciones eran las adecuadas, cuando el equilibrio volvió a inclinarse demasiado. Y ahora, con el núcleo brutal. Expansión, el orden galáctico. Desmoronándose, y especies antiguas extintas. O en silencio, la bóveda creía que ese tiempo había llegado. Cuando Ellie volvió en sí, estaba en sus rodillas. Lynch estaba a su lado. Respiraba con dificultad. La sangre goteaba de ella. Pico. Ya se arrodilló sobre ellos, pálido y con los ojos muy abiertos. ¿Qué viste? Preguntó ya. Ellie la miró fijamente. En la esfera. Vi una responsabilidad. Mensaje dejado por seres que ya no están y una elección. Miraste entre ellos. ¿Qué? ¿Qué tipo de elección? La voz de Lynch era baja. Howe. Para volver a ser lo que fueron alguna vez. O dejar que todo vuelva a derrumbarse. Órbita. El TRV Justice Blade recogió el pico de activación de la bóveda. Dentro horas, la República supo que algo había pasado. Cambiaron. Y no fueron los únicos. A través de las partes oscuras de la galaxia, viejos. Las señales comenzaron a despertar. Antiguo. Los satélites parpadearon por primera vez en milenios. Redes ocultas olvidadas por. Incluso sus creadores transmitieron un solo dato. La bóveda se ha abierto. Lo sintió el núcleo. No con instrumentos o datos, sino en sus huesos. La progenie. La mente gritó a través del espacio de la colmena. Cada soldado paralizado durante 5 segundos completos. Por un conocimiento colectivo repentino. Lo que más temían había despertado. Primer enemigo, arma final. Comenzaron a movilizarse, no para luchar, sino para huir. De vuelta en Drell 9, Ellie sostuvo reunión privada con Lynch y ya en una cámara sellada bajo el brasero. Esto es más grande que un planeta, dijo Ellie. Dijo, más grande que una guerra. Esta bóveda no es solo una reliquia. Es una maldita relé, un disparador. Ya asintió con gesto sombrío. Sí. Si lo tocamos de la manera incorrecta, podría. Fuerzas de alerta más allá de todo lo que jamás hayamos visto. Enfrentado. Pero si nos vamos, dijo Lynch, dejamos. Se pudre. Una vez más. Dejamos la galaxia en manos de carroñeros y cobardes. Silencio.
Eli se puso de pie, su bastón resonando contra el suelo. Piso. No volví aquí por el poder. Llegó porque hace mucho tiempo, alguien me ayudó cuando no era nadie, y le debo mucho. A ellos. Miró hacia el techo. Quizás sea eso otra vez. Otra oportunidad. Para devolver algo que no nos ganamos. Revisé los informes de la bóveda. Nos ofrece algo más que un arma. Nos está ofreciendo un asiento en una mesa que nosotros nunca supe que existía, terminó Eli. Él se volvió hacia Lynch. Y no estoy sentada sola. La siguiente. Ese día, convocaron a los capitanes, terranos, veteranos, piratas convertidos en protectores, guerreros Bari, tripulaciones híbridas de los Flequillo. Eli estaba de pie frente a ellos, no como un almirante, pero como hombre que ofrecía una verdad. Demasiado grande para negarlo. Este planeta guarda algo ancestral. Algo poderoso. No somos elegidos. Nosotros solo estuvimos presentes cuando nadie más lo hizo. Pero ahora busca a nosotros. Dejó que el silencio se instalara. No te estoy pidiendo que pelees de nuevo. Te pide que construyas, que protejas, que guía, porque nos guste o no. No, la galaxia simplemente cambió. Y lentamente los líderes asintieron. No, porque lo entendían todo, pero porque confiaban en él. Porque confiaban. Así empezó todo. Y porque sabían lo que se avecinaba, lo que fuera. La bóveda revelaría algún día. Lo afrontarían juntos. 3 semanas después de la apertura de la bóveda, el cielo. El taladro 9 anterior volvió a cambiar. No desde fuego o barcos que se hunden, pero de las estrellas. Que no debían estar allí. Apareció en órbita sin previo aviso. No. Distorsión por estela de deslizamiento, sin rastros de deformación. Por un instante, el cielo nocturno me resultó familiar. La siguiente, una constelación de obsidiana. Los barcos se cernían sobre la atmósfera. Completamente quieto. No es núcleo, no es terrano. Nada. Durante 1 hora entera, ellos. No se movió, no escaneó, no habló. Y entonces lo hicieron. Una sola voz, profunda, estratificado, sin emoción, resonando en el interior. Las mentes de todos los que se encuentran en un radio de 100 kilómetros. Radio de la bóveda. Reconocimos el señal. Los guardianes se han extinguido. Ahora te corresponde a ti ser el responsable. Al principio nadie lo entendió, pero la bóveda sí. Pulsó una vez y luego se abrió. Una vez más, esta vez más amplio. La esfera de antes flotó hacia arriba, elevándose lentamente desde la cámara hasta que atravesó la piedra sólida como vapor, emergiendo hacia el cielo sobre Emberold. Soldados terranos y ciudadanos Bari por igual levantaron la vista, protegiéndose los ojos de la mirada. Creciente brillantez. Eli estaba abajo. El viento le desgarraba el abrigo, sus viejos huesos. Gritando de frío. Ha comenzado. Dijo en voz baja. Lynch estaba de pie junto a él. Sus plumas susurraban con la corriente. ¿Qué es eso? Respondió Bas, apenas capaz de hablar. Un nodo de retransmisión, no solo para información. Para la activación. ¿De qué? Un trago. De nosotros. Más tarde eso. Noche, bajo las cúpulas de los refugios de emergencia. Erigidas alrededor del lugar de la bóveda. Sostenían una reunión privada, solo los 3. Ellos, Eli, Lynch, Ya y la esfera. No sabían cómo funcionaba. No había proyectores, ni emisores, ni interfaces obvias, pero habló cuando lo hizo. Quería. Y les mostró lo que era. Quería que lo vieran. ¿Qué pasó después? No era historia. Era una advertencia. La galaxia había sido gobernada una vez. No políticamente, pero funcionalmente, por un antiguo Consejo de Especies Unidas por uno. Regla. Proteger el equilibrio. Nada de imperios. Sin extinciones masivas, sin tecnología. Monopolios.
Cualquier civilización que creció demasiado rápido, se expandió con demasiada violencia, o la supervivencia de otros estaba amenazada. Corregido. A veces mediante la diplomacia, a menudo a través de la guerra. Este era el papel de los guardianes, una alianza de especies, quienes se encargaron de prevenir colapso, pero como todas las grandes potencias, se fracturaron. Algunos empezaron a creer que sabían más que el saldo. Otros querían convertir en armas las herramientas que juraron usar. Proteger. Siguió una guerra civil, masa, extinción y, finalmente, silencio. Pero habían dejado mecanismos de seguridad. Bóvedas. No gobernar, sino observar, esperar, despertar, sí y solo si el caos que ellos despiertan. Lo que una vez se impidió, volvió a empezar. Y ahora, con el núcleo desatado, la República, colapsando en la corrupción y la antigüedad. Especies desapareciendo una a una, la bóveda. Había elegido la humanidad y, por extensión, el Bellari. No, dijo Eli rotundamente después de la visión. Desvanecido. No soy juez galáctico. Vine aquí para devolver un favor, no para heredar una. Maldito imperio. Pero la bóveda no respondió con ira. No con la fuerza, solo con la verdad. El juicio no es tu deber. La protección es el camino. Elegidos, no por sangre, sino por acción. Lynch avanzó lentamente. ¿Y si nosotros? Si dicen que no, la luz se atenuó. Otros lo harán. Elige. No tendrán misericordia. Pasaron los días. Las naves de obsidiana permanecieron. Arriba, nunca acercándose, nunca atacando, solo observando. Susurros. Desparramar. Otros sistemas comenzaban a detectar. Despertar de antiguas firmas de bóvedas. No, todos estaban en mundos amigos. Algunos eran. Ya estaban corrompidos. Los llamaste. Bóvedas oscuras. Fragmentadas. Bóvedas que no esperó a ser encontrado por sus protectores. Bóvedas que fueron tomadas por la fuerza. Y. En algún lugar de ahí afuera, otros estaban corriendo. Para reclamarlos. Si los terranos y los Bari. Ahora que se apartaba, el equilibrio no lo haría. Solo hay que moverse. Se derrumbaría. Eli se quedó de pie. De nuevo ante el consejo que se había formado. En Emberold. Una mezcla de capitanes terranos. Bey ancianos, ingenieros, agricultores, forajidos, nuevos soldados. No ondeaban banderas. Detrás de él, solo las estrellas. Yo no pedí esto, dijo. Ni. ¿Alguno de ustedes lo hizo? Hizo una pausa. Pero un largo. Hace tiempo, alguien me ayudó sin. No esperan nada a cambio. No sopesaron los riesgos. No les importó lo que había hecho. Acaban de salvarme. Extraño. Su voz se apagó. Y ahora todos me han ofrecido algo. No poder, no. Territorio, una oportunidad, una responsabilidad. Miró a su alrededor. Esta galaxia está rota, y si caminamos, si nos alejamos, seguirá roto. Pero si nos quedamos, si luchamos, si protegemos, tal vez nosotros. Convertirte en algo mejor de lo que fue. Antes. Lynch dio un paso al frente. Y no lo haremos solos. Se hacían llamar el Pacto del Eco. Nacido no de la política, sino de la memoria. Forjado en sangre, reconstruido en fuego. Coalición de los olvidados. Los indeseados, los que respondieron a la llamada. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque así lo decidieron. Desde Emberold, ellos. Comenzó a tender la mano lenta y silenciosamente a colonias aisladas, mundos periféricos perseguidos. Estaciones a la deriva una vez abandonadas al núcleo. Incursiones. Enviaban emisarios, a veces. Barcos, a veces solo mensajes. Tú eres. No te hemos olvidado. No estás solo. Con el tiempo, comenzaron a recibir respuestas.
Un planeta ardió en el último asedio al núcleo. Llegó un único transportista con refugiados e ingenieros de una IA rebelde. Colectivo orbitando un sol muerto, una oferta de apoyo a drones armados. Desde un sistema silencioso una vez considerado maldito por exploradores, un despertar de la bóveda y, esperando. La galaxia se agitaba. Y. Esta vez, la humanidad no estaba en guerra con. Esta vez, lo estaban custodiando. Un año después, un único barco explorador central regresó al ejercicio 9. No en ataque, en rendición. El comandante del núcleo, maltrecho, y al que le faltaba la mitad de su exoesqueleto, se arrodilló ante él y merced en las ruinas de que, en su día fue un búnker de mando. Ya vienen, dijo con voz ronca. Vos, peor que nosotros, más viejo que nosotros. Eli no dijo nada. No tenía por qué, porque detrás de él la bóveda palpitó una vez. Más, no como una llamada, sino como una respuesta. Y. Así, en los últimos días del segundo ciclo de guerra en un rincón tranquilo de planeta olvidado, la galaxia cambió. Una vez más, no con fuego, sino con determinación. Porque una vez que Varys salvó a un humano y, cuando llegó el momento, la humanidad recordó. Ahora ambos estaban juntos. Ya no eran presa. Ya no olvidado, sino como el primero. Línea, la última línea, el eco que no se desvanece.